gracias a los participantes que se van sumando. Bien, pues el día de hoy nos acompaña la máster Melissa Spurrier. Les voy a hablar un poquito acerca de ella. Bueno, ella es máster en educación de la Universidad de Harvard, tiene una licenciatura en Psicología del Desarrollo Humano de Boston College, fue decana de la Facultad de Artes Liberales de la UES y actualmente es docente de nuestra Universidad Casa Grande en los programas de posgrado y pregrado. También ha colaborado como guía y evaluadora de varios proyectos de tesis y es consultora de orientación vocacional, además de asesora de orientación profesional del Colegio Monte Tabor y capacitadora del grupo Spurrier. Bienvenida, Melissa. Bueno, gracias Katy, gracias Kelly y gracias a todas las personas que se están conectando y que se siguen conectando, ¿no? Justo hablábamos con Katy que estamos ya cerca de Navidad y se está cerrando también de alguna manera el año, ¿no? Y ver que hay tantas personas inscritas. Yo le decía a Katy, se van a inscribir 5, pero bueno, vemos que a pesar de todas las dificultades, están aquí y eso me pone muy feliz, aumenta mi responsabilidad en esta presentación y espero que todos puedan salir, aunque sea con alguna idea, ¿no? Que les sirva y que sea aplicable a su tarea docente, ¿no? Porque eso es el éxito, eso es el éxito de cualquier taller, que ustedes salgan con alguna idea, con algún tip que les sirva para aplicar inmediatamente. Entonces voy a compartirles pantalla. Vamos a compartir. Estamos. ¿No? Y quiero empezar haciéndoles una pregunta, ¿no? Y tal vez ustedes tienen por ahí un papel, una pluma, o de repente su celular. Quisiera que elijan una opción, ¿no? Y que piensen cómo aprendieron o a andar en bicicleta, o a usar Facebook, o a cocinar. Y que contesten cómo saben que lo aprendieron, cómo saben que saben andar en bicicleta, cómo aprendieron a hacerlo y qué los motivó. Y les pongo un ejemplo. Si fuera la categoría, que no es jugar un deporte, por ejemplo, alguna vez que hice esta pregunta, un estudiante contestó porque me daban el número 10 cuando jugaba. Cuando le preguntaba cómo lo aprendió, decía con la práctica semanal, viendo a otros jugar. Y cuando le pregunté por qué, me dijo por su deseo de aprender, pues admiraba a quienes jugaban bien y él quería demostrar a los otros que él también sabía. Entonces les doy así como unos 3 minutos un poco para que contesten. 1 minuto para que contesten. Y le voy a preguntar de repente a Katy Álvarez, que está aquí ayudándonos, le voy a preguntar a ella. Bueno, ¿cómo sabes? ¿Cuál quieres tomar? ¿Andar en bicicleta? Sí, andar en bicicleta. Ok, ¿cómo sabes andar en bicicleta? Bueno, porque siento que tengo el dominio, el control, sé más que nada frenar, sé los pasos que se deben seguir, pues no sé, y la práctica me ayudó mucho en esto. Ok, entonces sabes los pasos, ¿qué más? Sé frenar, Ya. sé la dirección por donde debo ir, sé girar. Ok, perfecto. Ok, ¿cómo aprendiste a andar en bicicleta? Bueno, la práctica ayudó mucho en esto. ¿Mm? En primera instancia me ayudó mis papás. Primero empezamos pues con la bicicleta con rueditas atrás, la típica cuando es niño. Y poco a poco pues ya las rueditas se iban alzando y luego sacaron una, después sacaron la otra y luego poco a poco iban soltando la bicicleta conmigo. Pues. ¿Y cuánto tiempo fue ese proceso? ¿Lo recuerdas o más o menos? No recuerdo bien, pero yo creería que tal vez, no sé, un mes podría ser, más o Ok. menos, pero seguidos, así continuos.
¿Ya? ¿Y por qué decidiste aprender a andar en bicicleta? Porque todos mis compañeros sabían y yo no me quería quedar atrás. Ok, perfecto. Todos sabían. Más que nada era algo que me gustaba mucho a mí, la bicicleta. Ya, quedarse atrás. Vamos a subir un poquito. Perfecto. Gracias, Katy. Kelly, ¿tú cuál quisieras tomar? La de usar Facebook. Ya, entonces cocinar, ¿no? A usar Facebook. Ah, Ok, y cuéntame un poquito ¿por qué tú puedes decirme que dominas el Facebook? porque tengo descargada la aplicación. Obviamente le doy uso como toda persona, entonces eso es una indicación de que sé manejar esta plataforma. ¿Tú crees que porque la tienes descargada ya la sabes usar? No, porque le doy uso, publico cosas, fotos, subo información, entonces el que otras personas lo puedan ver y el que yo también pueda darle uso a esta plataforma me da indicación de que la sé manejar. Perfecto. ¿Cómo aprendiste? Lo aprendí por conocimiento de otros compañeros bueno, en la edad del colegio, ¿no? Como vi que Ujú. era una plataforma que la seguían muchos jóvenes, decidí pedirle a mi mejor amiga que me enseñe a crear una cuenta, a manejarla, entonces ella me ayudó y de esa manera pude conocer la plataforma de Facebook. Perfecto. ¿Le hice algún manual? No, no tuve que leer ningún manual, solo con la ayuda de mi mejor amiga lo pude hacer y ya de ahí todo fue a medida de ir aprendiendo, uno ahí navegando, ahí uno ya va adquiriendo como que más experiencia en el uso de esta plataforma que es Facebook. ¿Y qué te motivó? La última pregunta. ¿Qué te motivó? Como le mencioné, el ver a otros compañeros usarla. Entonces me dio mucha curiosidad. Y bueno, dije yo, bueno, no, como dijo Katy, no me quiero tampoco quedar atrás, quisiera conocer más de esa plataforma, qué uso le dan, por qué es tan atrayente para los jóvenes. Entonces eso me impulsó también a querer conocerla y pues obviamente manejarla. Perfecto. Ok, quiero que revisemos, gracias Kelly, De estas nada. respuestas, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo primero que le pregunté a ellas es cómo sabes si lo sabes dominar, o sea, cómo sabes que sabes hacerlo, ¿no? Después les pregunté cómo lo aprendiste y después le pregunté qué te motivó. ¿Por qué? Yo diseñé estas preguntas un poco influenciada por este método de diseño inverso, ¿no? Wiggins y McTighe, que te dicen, siempre que tú quieres enseñar algo, tienes algún objetivo de aprendizaje para los alumnos, lo primero que tienes que ponerte a pensar es cómo los alumnos van a demostrar que saben eso que tú dices que han aprendido, ¿no? Por eso es que yo les preguntaba, si tú me dices que sabes andar en bicicleta, que es la destreza, ¿cómo tú me puedes demostrar que la sabes, ¿no? Entonces, Katy decía, sé girar, tengo el dominio. Cuando me dijo tengo el dominio, le digo, ¿qué es el dominio? Porque la palabra dominio es muy subjetiva, ¿no? Entonces me decía, sabe frenar, sé girar. Entonces de alguna manera me empezó a construir los criterios para determinar si ella dominaba o no el andar en bicicleta. Cuando le pregunté a Kelly, Kelly decía, tengo descargada la aplicación, pero por eso fue que yo le dije, ¿y tenerla descargada es una evidencia? Porque hay mucha gente que la ha descargado, yo tengo muchas aplicaciones que he descargado y nunca las he usado. Entonces ella dijo, no, también es publico fotos, subo información, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo fuera una profesora de enseñar a Facebook para que los estudiantes aprendan a usar Facebook, yo tengo que tener claro de cómo ellos me van a demostrar que lo saben usar, ¿no? Porque obviamente si ellos utilizan una prueba de verdadero o falso, por ejemplo, me van a decir que me estarán informando de que ellos saben la teoría de cómo se usa Facebook, pero no realmente si la saben usar. El saber usar va a ser demostrado a través de la publicación de fotos, de subir información y del uso que las da. Y la otra pregunta que les hice es cómo lo aprendieron, ¿no? Entonces, generalmente cuando pregunto cómo lo aprendieron, me dicen con la práctica semanal. Katy me dijo, de repente fue un mes de practicar y de practicar, ¿no? Y Kelly decía, bueno, tuve que hacerlo varias veces, tuve que estar moneando, me estuve equivocando, le preguntaba a mi amiga, ¿no? Porque claro, para que realmente haya aprendizajes,
esa destreza yo la tengo que usar varias veces, ponerlas en práctica varias veces, porque si yo solamente voy a una clase y veo ese material una sola vez y no lo vuelvo a ver más, muy probablemente ese aprendizaje no se consolide, ¿no? Porque un verdadero aprendizaje, especialmente una destreza, es algo que requiere tiempo y requiere práctica, ¿no? Y cuando les pregunté de la motivación, ¿no? Por ejemplo, esta persona que me puso a jugar un deporte me decía porque tenía un deseo de aprender, porque quería demostrar a los otros que sabía, porque admiraba a quienes jugaban bien, ¿no? Nosotros cuando admiramos algo o admiramos a alguien, tendemos a aprender mejor, tendemos a estar más motivados a aprender, ¿no? O aquí hablaba Katy, no quería quedarme atrás. Y Kelly decía, ¿por qué es tan atrayente para los otros? Si es algo tan atrayente, debe ser interesante, ¿no? Entonces, esto nos desafía a nosotros como docentes, porque yo creo que todos, tanto nosotros como los estudiantes, quieren aprender algo que ellos sienten que es atrayente, quieren aprender algo que ellos sienten que es útil. Entonces, ¿cómo hacer que nuestros estudiantes sientan y perciban que lo que nosotros les estamos enseñando es útil? Y es útil ya. No es muy convincente para ellos cuando les decimos esto te va a servir en la universidad. Si yo tengo 12 años, si yo tengo 10 años, siento que para la universidad faltan siglos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlos o convencerlos a ellos? Ahí está un trabajo un poco publicista de nosotros, de que esto es importante y que de repente otros lo sepan hacer y que sus amigos digan, yo también lo quiero hacer. Otra cosa interesante de estas respuestas es que cuando Katy hablaba de andar en bicicleta, cuando yo le pregunté cómo aprendiste, me decía con rueditas y luego me las fueron alzando y las iban soltando, ¿no? De alguna manera, cuando vamos a ver Brunner ya mismo, porque son teorías de aprendizaje activo, ¿no? Esto es un poco como un andamiaje, ¿no? Te pongo estas rueditas para que te ayuden y te den cierta seguridad, pero poco a poco te las voy quitando porque la idea es que tú finalmente lo puedas hacer solo, ¿no? Y empezaba primero con un otro y después iba solo, ¿no? La importancia del otro en el aprendizaje y la importancia de ciertos apoyos al inicio que poco a poco van saliendo para que finalmente la persona los pueda hacer solos, ¿no? Entonces, la idea un poco de esta actividad era empezar a pensar cómo aprendemos y cómo aprendemos aquellas cosas que no aprendemos en el aula de clases, pero igualmente nos dan luces sobre cómo igual aprendemos en el aula de clases, en el sentido que necesitamos cosas que las sintamos útiles, que las sintamos interesantes, que sentamos a un profesor apasionado por lo que está enseñando y por compañeros que también se encuentran interesados por los que están aprendiendo. ¿Ok? Cuando hablamos de modelos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Hay modelos que son más centrados en los docentes y hay modelos que son más centrados en los participantes. Centrado en el docente quiere decir que el dueño de la escena es el docente. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, en una conferencia, en este momento estamos haciendo una conferencia centrada en el docente. Yo estoy hablando prácticamente todo el tiempo. La instrucción directa, cuando yo le enseño a alguien paso a paso, mira, esto es así, esto es asado, y todos los alumnos van haciendo exactamente lo que yo les voy pidiendo. De alguna manera también es centrado en el docente, porque yo soy la que doy paso a paso y ellos continúan. Mientras centrado en el participante, ¿no? Es cuando el centro de la escena está ocupado por los alumnos, ¿no? Entonces ahí tú tienes un método socrático, tienes un aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, el método de casos, ¿no? Donde sí, el docente sigue siendo importante, pero el rol cambia para darle protagonismo a los estudiantes, ¿no? Y generalmente, cuando los métodos son más centrados en el docente, los vinculamos un poco más al conductismo, mientras cuando son centrados en el participante al constructivismo. Y algo que yo quiero aclarar es, no hay un método ideal para todo. O sea, este taller no es para convencerlos, esta es la forma que tienen que enseñar. No, yo leía alguna vez un texto de un autor que se llama Arendts, que se llama Aprendiendo a enseñar, ¿no? Y entonces él decía que cada vez que vamos a un taller, salimos con más herramientas para nuestra maleta de herramientas. Y así como un martillo es útil para ciertas cosas, pero un destornillador es útil para otras, ¿no? De la misma manera,
son las estrategias que utilizamos en clase, ¿no? Entonces, si yo quiero que mis estudiantes aprendan cosas paso a paso, que requieren un aprendizaje paso a paso, donde los estudiantes tienen poco conocimiento previo de un área, definitivamente voy a ser más directivo y por lo tanto voy a utilizar un modelo más centrado en el docente. Pero de repente, si yo quiero desarrollar en mis estudiantes habilidades de resolución de problemas, aprendizaje autónomo, desarrollo de habilidades sociales, en ese momento voy a utilizar más estrategias en que los participantes son protagonistas. ¿Ok? Les voy a pasar un video cortito. De repente algunos han visto esta película, La sonrisa de Mona Lisa, ¿no? De un colegio en Estados Unidos de clase alta, de esta profesora, más de clase media, que les va a dar clases de historia del arte, y ella en verdad es una estudiante de posgrado a quien le han pedido que dé la clase. Entonces vamos a ver una escena de esto. Un ratito, déjenme volver a compartir y me dicen si se escucha. A ver. Ten cuidado. Pueden oler el miedo. Buenos días. Gracias. Esto es Historia del Arte, primer nivel. El curso del Dr. Staunton. ¿Alguna pregunta? ¿Su nombre? ¿Por qué no me dices el tuyo? Connie Baker. Catherine Watson, gusto en conocerte. La doctora Watson, supongo. ¿Aún no? ¿Y tú eres? Giselle Levy. Giselle Levy. ¿Alguien pudiera...? Susan Delacorte. Gracias, Susan Delacorte. Desde el principio, el hombre ha sentido el impulso de crear arte. ¿Alguien puede decirme qué es esto? Bisonte herido, Altamira, España, 1500 a.C. Joan Bronwyn. Muy bien, Joan. A pesar de la edad de estas pinturas, técnicamente son muy sofisticadas porque... Debido al sombreado y al grosor de las líneas al moverse sobre la joroba del bisonte. ¿Es correcto? Sí, eso es correcto. La siguiente. Esta probablemente sea menos conocida. Fue descubierta por los arqueólogos En 1869, Lascaux, Francia, datada en el 10.000 a.C., sobresale por los trazos que muestran el movimiento del animal. Impresionante nombre. Manada de caballos. Hablo del suyo. Le decimos Flica. Elizabeth Warren. Me dicen Betty. Muy bien. Betty también está en lo correcto. Solo porque algo es antiguo no significa que sea primitivo. Por ejemplo, la siguiente, por favor. Micenio y su reina, 2470 a.C., es una estatua funeraria del faraón y su reina originalmente era para preservar su alma. ¿Alguna ha tomado historia del arte antes? No. La que sigue, por favor. Escribano sentado, Egipto, 2400 a.C. Pareja de campesinos arando, siglo XVI a.C., Egipto. Diosa serpiente, micénica 1600 a.C. Fresco, micénica 1600 a.C. Máscara de funeral, micénica 1200. ¿Alguien podría...? Gracias. Solo levantando la mano, ¿cuántas de ustedes leyeron todo el texto? Y los suplementos sugeridos.
Muy lejos del estatal de Oakland. Ok, entonces esta es la primera... Uy, perdón. Esta es la primera clase, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, podemos decir, wow, estos estudiantes que saben toda la información. Pero como podemos ver, los estudiantes no estaban aprendiendo nada en esta clase. De alguna manera, aquí Norma Rodríguez dice, yo deseo estudiantes así. Pero claro, vemos que son estudiantes que ya saben todo el material. Esta profesora no está sumando nada a ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esa profesora tiene dos opciones, ¿no? O renunciar, que no puede porque está con una beca en esa universidad, o quedarse y transformarse. Entonces, en la siguiente clase, ella decide un poco cambiar la manera de enseñar. Entonces, vamos a compartir esa otra escena. ¿Qué es eso? Tú dímelo. Cadáver. De Sutín, 1925. Eso no está en el texto. No, no está. ¿Esto es arte? ¿Mm? Vamos, señoritas. No hay respuesta equivocada y tampoco hay un libro de texto que les diga qué hacer. No es tan fácil, ¿o sí? Está bien, no es bueno. De hecho, ni siquiera lo llamaría arte. Es grotesco. ¿Hay reglas para que el arte no sea grotesco? Creo que hay algo agresivo en ella. Y erótico. Para ti todo es erótico. Creo que es fabulosa. Señoritas, ¿Hay estándares? Claro que los hay. De otra forma, un lienzo con terciopelo sería equiparable a un Rembrandt. Oye, mi tío Freddy tiene 2 lienzos con terciopelo y adora esos payasos. Hay estándares, técnica, composición, color, incluso tema. Así que si sugieres que ese pedazo de carne es arte y además buen arte, entonces ¿qué vamos a aprender? justo eso. Acabas de definir nuestro texto nuevo, Betty. Gracias. ¿Qué es arte? ¿Qué lo hace bueno o malo? ¿Y quién decide? La siguiente, por favor. Hace 25 años alguien pensó que esto era brillante. Lo entiendo. ¿Quién? Mi madre. Lo hice para su cumpleaños. La siguiente. Ella es mi madre. ¿Eso es arte? Es una foto. Si les dijera que Ansel Adams la tomó... Uy. Bueno, entonces hasta ahí dejamos por motivos de tiempo, pero vemos un poco cómo hay de alguna manera un cambio, ¿no? De alguna manera ya la docente que al inicio, en la primera escena, estaba tratando de hacer un modelo bastante centrado en el docente y a pesar de que hacía preguntas de hechos, ¿no? ¿Quién pintó esto? ¿Cómo se llama la obra? ¿En qué año? ¿No? Y de alguna manera, en la siguiente clase, ella cambia, ¿no? Y entonces empieza a presentarles obras no tan comunes, una obra extraña, ¿no? Un poco para que en ella surja preguntas como ¿qué es el arte tiene que ser bonito o no, y si hay una foto, ¿eso es arte o no? Depende de quién la haga, quién dice que algo, quién tiene la autoridad para decir eso es arte o no, etcétera. Entonces empieza a promover de alguna manera a través de un método socrático, a través de preguntas, para que los estudiantes empiecen a producir respuestas y puedan dar un poco las ideas que están detrás de sus creencias, ¿no? Entonces aquí alguien dice que le recuerda a la Sociedad de Poetas Muertos, que es otra película muy bonita, una de mis favoritas, ¿no? Esta es Sonrisa de Mona Lisa, por si acaso alguien preguntó por ahí que no la había visto. Entonces vamos a compartir de nuevo las diapositivas, ¿no? Entonces ahí vimos las dos escenas.
¿no? Y entonces, de alguna manera, esta docente usa la investigación socrática, la pregunta para promover la construcción de respuestas por parte de los estudiantes. La investigación socrática apunta a develar las motivaciones y presupuestos que dan sentido a las vidas de los alumnos. El profesor socrático no posee todas las respuestas. Ella no sabía exactamente qué es lo que le iban a responder. Claro, eso nos hace perder un poco como de control, o sea, decimos, ¿qué van a responder? Pero por otro lado, también es una oportunidad para nosotros como docentes para aprender y escuchar también otros puntos de vista. No es que los estamos poniendo a prueba, estamos promoviendo la construcción de conocimiento y también nosotros participamos en el diálogo con nuevas preguntas, con repreguntas. ¿Ok? Entonces, imagínense, Sócrates, eso hace tantos años y él ya nos estaba invitando, ¿no?, a pensar en una enseñanza centrada en el estudiante. Alguna vez que yo mostré este video, alguien me dijo, sí, pero eso sirve para filosofía, me decían, ¿no? O sirve para literatura, para historia del arte, pero ¿y para matemáticas? Y encontré este ejemplo de David Perkins, de su libro Escuela Inteligente, y nos mostraba un ejemplo del método socrático para enseñar la importancia del cero. Un profesor tradicional, o sea, utilizando un método tradicional, que no quiero decir que tradicional sea malo, simplemente es el típico que usamos, es explicarle a los alumnos por qué el cero es importante. Pero decidió hacer lo siguiente. Entonces el profesor le pregunta a sus alumnos, les dice primero que el cero es una de las grandes invenciones de nuestro sistema numérico y les pide a los alumnos hacer un debate sobre el cero para ver si pueden comprender su importancia. Y le dice a sus alumnos, imagínense que yo soy miembro del club anticero y digo no necesitamos el cero, solo gasta espacio. Quiero escuchar algún comentario. Y un estudiante le contesta, sí, pero ¿cómo hacemos para escribir nada? Y el profesor le dice, no escribes nada, ni uno, ni dos. Y otro estudiante dice, sí, pero supongo que necesitamos representar la nada, como por ejemplo indicar que no tengo plata en el banco o en mi billetera. Miren qué interesante que es el mismo estudiante que construye esto que dice, ¿cómo hago para representar la nada? Muy diferente a que si el profesor diga, el cero representa la nada. En el momento en que el estudiante logra construir el concepto es... Y entonces el profesor le dice, ¿lo dejas en blanco? El alumno dice, sí, pero ¿cómo sabes si es que en verdad no tienes o si te has olvidado de escribir lo que tienes? En el momento que nosotros ponemos ya el cero, ya hicimos la suma, ya hacemos la resta y ya sabemos que no tenemos. Si está vacío, no sabemos si hicimos la suma, la resta o no, ¿no? Entonces, interesante cómo se utiliza también este método socrático para las matemáticas y como decimos, el método socrático no es de preguntas. El método socrático no es decir quién descubrió esto, quién fue el precursor de esto, sino son preguntas abiertas donde los estudiantes deben desarrollar sus propias. Ok, un autor que es muy conocido especialmente por las profesoras preescolares y que hemos visto también aquellos que hemos estudiado educación, ¿no? Es Piaget. Claro, muy posterior a Sócrates, nace en 1896, muere alrededor de los años 80, ¿no? Pero es interesante que ¿por qué se sigue estudiando Piaget? Porque tú lo lees y nos sigue hablando hoy, ¿no? Y él nos habla sobre la importancia del desarrollo cognitivo y que el desarrollo cognitivo es mucho más que acumular información en la mente, es mucho más, y que desde el nacimiento pasando por la adultez, nos esforzamos constantemente por darle sentido al mundo. Entonces nos habla que la genética, que la actividad, que las relaciones con otros, todas estas cosas contribuyen a nuestro aprendizaje. Nosotros venimos con nuestro sistema nervioso, de alguna manera, programado para entender cosas de ciertas maneras a diferentes edades, pero también mucho la actividad y la relación con otros funciona. Por eso es que si nosotros le proporcionamos a los niños estos entornos ricos, ¿no? Donde los adultos conversan con los niños, donde los niños pueden tocar, donde pueden meterse las cosas en la boca, donde si se cae y se rompe no importa tanto, todo esto es el proceso de aprendizaje, y no solamente en niños, también en adultos, ¿no? Cuando nosotros cuando nosotros conversamos, nos relacionamos con otros, seguimos aprendiendo. ¿Y cómo respondemos a las influencias a través de la organización y adaptación cognitiva, ¿no? Cada vez que nosotros nos enfrentamos a un nuevo conocimiento, formamos un esquema como simple de ese concepto, y a medida que lo vamos utilizando se va complejizando
y se vuelven estos esquemas cada vez más complejos y especializados, como Katy, ¿no? Que primero estaba en la bicicleta con rueditas y pasó un mes y ya llegó un momento en que podía y ya tenía un esquema más complejo de cómo utilizar una bicicleta. Si yo les muestro, por ejemplo, esta foto y les pregunto qué ven, probablemente algunos me dirán, yo veo un sándwich. ¿Por qué? Lo asimilo en base a un esquema. Pero de repente otra persona puede decir, no, pero si yo veo guantes de plástico, o yo veo unas ligas, o yo veo unos trapos. Y de repente yo que había visto un sándwich digo, ¿qué? Se produce un desajuste cognitivo en mi mente, se produce un desequilibrio que me obliga a observar mejor, a ver mejor para poder entender cómo es que otras personas ven cosas para limpiar en vez de alimentos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos algo que nos llama la atención, una palabra nueva, un comentario diferente, algo que nos cuestiona, nos produce un desajuste cognitivo y nos vemos obligados a observar, a investigar, a escuchar para poderlos entender y regresar a un estado de equilibrio. Y ese desajuste cognitivo, ese pequeño desajuste cognitivo es necesario para que haya un aprendizaje, ¿no? Él utiliza estos términos, ¿no? Utilizaba asimilación y acomodación. Entonces, cuando nosotros comprendemos al mundo desde nuestro esquema, asimilamos. Cuando veo yo eso y digo sándwich, estoy asimilando. Pero cuando, como dije hace un momento, alguien ve algo diferente, me produce un desajuste cognitivo y me veo obligada a acomodar esos esquemas, a cambiarlos, a ampliarlos, a modificarlos para poder comprender algo desde una nueva perspectiva. Entonces, en ese proceso de asimilación, desajuste cognitivo, acomodación, equilibrio, así vamos aprendiendo, ¿no? De acuerdo a Piaget. Cuando ya equilibramos es que ya hemos entendido y bueno, ya estamos para seguir aprendiendo algo más, ¿no? El juego es súper importante, sabemos que es una palanca de aprendizaje tan potente en los niños y en los aprendices, que cuando los docentes logran transformar en juego la iniciación a la lectura, el cálculo, la ortografía, los niños pueden apasionarse en estas ocupaciones que ordinariamente se presentan como desagradables. Eso también son palabras de Piaget, ¿no? Y 3 puntos más, ¿no? Tengo que pasar rápido porque es una introducción, ¿no? Estos son unos puntos de un texto de Eleanor Duckworth, que es traductora de Piaget al inglés, y nos dice que para Piaget el objetivo de la educación no es aumentar la cantidad de conocimiento, sino crear las posibilidades de que un niño invente y descubra. Cuando enseñamos demasiado rápido, evitamos que el niño invente y descubra. Y enseñar significa crear situaciones en las que se puedan descubrir estructuras, no necesariamente transmitir estructuras que puedan ser asimiladas, nada más que a nivel verbal. ¿Ok? Y luego tenemos otro autor, que es Vygotsky, nacido en Bielorrusia, el mismo año que Piaget, pero muere mucho más joven porque vive 30 y algo años, ¿no? Y para él es importante el rol de la cultura y la interacción social. Son temas que él resalta, la importancia de la instrucción, de la interacción social, del aprendizaje asistido, de las herramientas culturales y de la zona de desarrollo próximo. Para Vygotsky, cuando nosotros enseñamos algo, tenemos que enseñar algo un poquito más complejo a lo que el estudiante ya puede hacerlo solo. Y que estas experiencias un poquito más difíciles promueven la maduración de nuestro cerebro. La única forma de instrucción que se puede considerar buena, dijo Vygotsky, es la que va por delante del desarrollo y lo dirige. No debe tener como objetivo lo ya maduro, sino las funciones en proceso de maduración. La interacción social también es sumamente importante. Para Piaget, primero aprendemos en relación con otros y luego lo interiorizamos. Aquí vemos, por ejemplo, una profesora que está dando mucho apoyo, pero la idea es que eventualmente estos apoyos van a ir saliendo para que el niño eventualmente lo pueda hacer solo. La idea es que lo que el niño es capaz de hacer hoy con ayuda de alguien, mañana pueda hacerlo solo. Para Vygotsky el rol del docente es súper importante, ¿no? Dice que los estudiantes deben ser guiados y auxiliados por los profesores, padres y otros. Son fundamentales para el aprendizaje y el desarrollo del niño. A veces, equivocadamente, hay personas que dicen, yo vengo en mis clases, les doy una hoja a los alumnos, salgo, ellos hacen solos, es centrado en el alumno. No, los alumnos también necesitan ayuda, unos más, otros menos.
Entonces ahí está el rol y el arte de enseñar, de ver quiénes necesitan más para darles más apoyo y en qué momento irme hacia atrás, porque si yo me meto mucho ya estoy entorpeciendo lo que ellos pueden ir descubriendo solos. Por eso es que la educación es una ciencia y es un arte. Vemos esto de la zona de desarrollo próximo, este cuadrito, lo encontré hace algunos años en una página de la Universidad de Derby, me pareció sencillito, pero eficaz para explicar la zona de desarrollo próximo, ¿no? Y entonces lo que decía Vygotsky es que lo que está por debajo de la línea azul es lo que nosotros sabemos hacer solos, lo que el estudiante, lo que el aprendiz hace solo. Lo que está del otro lado de la raya azul es lo que no puede hacer. Sin embargo, esta zona entre la raya azul y estas rayitas rojas es esa zona de desarrollo próximo, aquello que el aprendiz puede hacer siempre que haya alguien que lo ayude. Y dice un poco, aquí es donde debe apuntar nuestra enseñanza, en esa zona de desarrollo próximo. Porque si enseñamos acá, eso ya lo saben, se aburren, ¿no? Como las chicas de la sonrisa de Mona Lisa, ¿no? Pero si enseñamos acá, por más buenos profesores que seamos, no lo van a aprender porque es algo que está muy por encima de sus habilidades. Por eso dice Vygotsky, enseñar justo algo que es un poquito más complejo, que es capaz de hacerlo con alguien y tras la práctica y tras este proceso de enseñanza-aprendizaje eventualmente lo va a adquirir. Otro autor, ¿no?, que revisamos en la maestría es Brunner, ¿no? Y Brunner es más nuevo, digamos, nace alrededor de 1915, fallece hace unos 3, 4 años, ¿no? Entonces, él se alimenta mucho de lo que dice Vygotsky, Piaget, también de Dewey, que es fue un filósofo de Estados Unidos que también habló mucho del aprendizaje activo. Entonces él nos dice, es importante adecuar la información a las estructuras de los estudiantes, a los conocimientos previos del alumno. Hay que secuenciar la información tomando en cuenta el nivel del alumno y sus conocimientos previos. Nos invita a que el currículum sea en espiral, y esto es un poco una crítica cuando tenemos tantas cosas que ver, tantos temas que ver, que solamente se ven superficialmente, pero si uno ve los temas muy superficialmente, como dijimos al inicio, no hay aprendizaje, ¿no? Porque para aprender especialmente ciertas destrezas y también ciertos conceptos complejos, yo tengo que utilizarlos varias veces durante algún tiempo para finalmente poderlos asimilar. Entonces él habla de la importancia de ofrecer materiales y contenidos de enseñanza a niveles cada vez más profundos, que el currículum debe ser espiral y ir para abajo, no lineal, volviendo constantemente a retomar y a niveles cada vez más elevados los núcleos básicos o estructuras de cada materia. Nos habla también de adaptar la instrucción de los modos fundamentales de representación según las posibilidades evolutivas del niño. Y sabemos que los niños pequeñitos, ¿no? A los 2, a los 3 años necesitan hacer, necesitan tocar. Ahora hay muchos niños que están mucho tiempo con el celular, ¿no? Y bueno, hay aplicaciones súper interesantes, pero al mismo tiempo no están haciendo, no se están manchando, no están viendo las cosas, explorando con aquello que es tridimensional, que es necesario para su desarrollo cognitivo. A medida que el niño va creciendo, las imágenes se vuelven más importantes, cada vez más importantes, pero ya cuando llegamos a esta segunda fase, que es la icónica, no quiere decir que vamos a eliminar la inactiva, es decir, que cuando el niño ya llega a la etapa icónica, que aprende de las imágenes, el niño hace y el niño aprende por imágenes. Y finalmente cuando llega a la simbólica, que es la introducción de la palabra, ¿no? La introducción de los números, sí, entramos con lo simbólico, pero no olvidemos también lo icónico y no olvidemos también lo enactivo. O sea, los adultos que ya estamos en esta etapa simbólica, igual necesitamos de hacer para aprender, igual necesitamos de las imágenes. E incluso si cruzamos esto con la teoría de inteligencias múltiples de Gardner, sabemos que hay personas que aprenden mejor viendo, igual, hay personas que aprenden haciendo, no los kinestésicos. Entonces, la manipulación y la imagen no es algo solamente de la niñez, también lo requieren los adultos. Y promueve algo por lo cual Brunner es muy conocido, es el aprendizaje por descubrimiento. Los estudiantes deben ser estimulados a descubrir por cuenta propia, a formular hipótesis, a exponer sus propios puntos de vista. Y esto lo vimos en la sonrisa de Mona Lisa, en ese momento en que la profesora empieza a hacerles estas preguntas que ellos no han visto, no han estudiado. Ella dice, esto no hay un libro de texto que les vaya a decir, no hay una respuesta correcta o incorrecta.
vamos, yo les hago preguntas y ustedes planteen respuestas, ¿no? En algún texto de Brunner decía, aprender por descubrimiento no es aprender lo que está afuera, sino aprender lo que está en sus propias mentes, ¿no? Y crear las condiciones para que los estudiantes no solo sepan hacer cosas, sino sean capaces de verbalizarlo. Muchas veces nosotros utilizamos dinámicas o les planteamos problemas para que los estudiantes resuelvan. Es importante siempre cerrar una dinámica con algún tipo de reflexión. A mí me ha pasado de repente algunos de ustedes de haber ido a talleres y que decir, ay, la actividad fue súper bonita, pero no sé por qué la hicimos, no sé cómo se relacionaba con el contenido. Entonces es importante siempre que realizamos alguna actividad, pensar cómo esto está vinculado con el objetivo de nuestra clase, con el objetivo de nuestra unidad. Y un desafío del docente es crear condiciones para que los estudiantes tengan la seguridad de que lo que están aprendiendo ahora lo van a poder utilizar en situaciones diferentes y para resolver problemas, ¿no? Luego tenemos a Ausbel y quiero hacer un ejercicio rápido porque no me quedan muchos minutos, pero quiero que vean estas palabras y las memoricen. Y que las apunten en algún lado, esas palabras que vieron, o esas letras que identificaron. No poder, dice alguien. Ok, y vamos ahora a mostrarles otra. Les voy a mostrar ahora otra diapositiva también para que memoricen. Baja la diapositiva, se queda congelada. A ver, vamos. Ahora sí les comparto. Ok, si yo les digo que memoricen esto. Ok, si les digo que las escriban. Ahí le pone Apple Porta. Estoy viendo en el chat que algunos ponen algunas respuestas. Aquí ponen Apple, Bush y BMW, Bush Obama, Obama Kane. Bueno, entonces ahí ustedes pueden ir viendo. Y ustedes pueden ver que ahorita, PSC, pre, dice alguien, correcto. Entonces ahí van viendo, ¿no? De que en este instante pudieron recordar más letras, ¿no? ¿Y por qué? Porque les hacía sentido, ¿no? Porque ustedes ya habían escuchado que era IBM, sabían algo de Obama, habían escuchado la palabra Apple, ¿ya? Y lo que les quiero decir es que estas palabras que yo les mostré aquí fueron las mismas que les mostré en la diapositiva anterior. Son las mismas palabras, son las mismas letras, digamos. Sino que las letras aquí estaban organizadas y tenían un sentido para ustedes. Esas no tenían ningún sentido. Cuando nosotros damos un tema o una clase, nosotros tenemos cierto material y nosotros la podemos dar así o la podemos dar así. ¿Ya? Entonces ese es nuestro desafío, cómo organizar la información de tal manera que sea comprensible para nuestros aprendices, que tenga ejemplos, que tenga palabras con las cuales ellos se puedan conectar. Y esto es un poco lo que nos dice este autor, ¿no? Ausbel, David Ausbel, ¿no? En el primer grupo de letras, ¿no? Ustedes estaban tratando de aprendérselas de memoria, ¿no?
¿Y qué es lo que nos dice él? Que si un concepto no es potencialmente significativo o el individuo no posee información ancla a la que pueda conectar el nuevo concepto, el resultado es el aprendizaje memorista. Algunos de repente se inventaron una palabra para tratar de reunir esas letras, pero realmente eran unas palabras sin sentido, de las cuales se iban a olvidar enseguida, ¿no? Y eso no es lo que queremos. No queremos que nuestros estudiantes de alguna manera se aprendan algo de memoria para lanzar las respuestas en un papel y luego olvidarse. Nosotros queremos que este material, de alguna manera, tenga sentido. Y hablando de tener sentido, me está haciendo sindicato mi PowerPoint. Pero bueno, ahí vamos a seguir, eso siempre nos pasa. Vamos. Ok, cuando el aprendizaje memorista, cuando nosotros memorizamos algo que no tiene sentido, este conocimiento dura poco tiempo en la memoria, es limitado, es arbitrario, contrario a la razón. Y dice Ausubel, si el material de aprendizaje se relaciona de una manera arbitraria con la estructura cognitiva, no se puede hacer ningún uso directo del conocimiento establecido para interiorizar la tarea de aprendizaje. Las nuevas ideas se deben relacionar con ideas previas de una manera no arbitraria, sino de una manera razonada. Las nuevas ideas pueden retenerse en la memoria por más tiempo si es que son comprendidas. Y nuestras nuevas ideas, que son nuestras, amplían la base de la matriz de aprendizaje. Mientras más leemos, mientras más sabemos, aprendemos más rápido, porque nuestros conocimientos previos van aumentando y podemos conectar más fácilmente estos conocimientos con la nueva información. Entonces, no a la memorización literal. O sea, es evidente que se puede captar y retener mucho más cosas si solo se exige al estudiante que asimile la sustancia de las ideas en lugar de las palabras exactas empleadas para expresarlas. Eso nos dice Ausubel. Y no quiere decir esto que van a contestar cualquier cosa. Tienen que decirlo bien. La sustancia de lo que dicen tiene que ser correcto. Lo que él dice es que no sea con palabras memorizadas, como muchas veces nosotros aprendimos en algunas ocasiones cuando nosotros éramos más jóvenes, ¿no? Sino que la idea es que lo que ellos aprendan, en el momento que yo lo puedo poner en mis propias palabras, quiere decir que me hace sentido y eso va a pasar a mi memoria a largo plazo, lo voy a poder recordar. Y otro punto importante es el interés, sigue siendo importante, por eso el desafío del docente es despertar ese interés, porque se requiere un alumno predispuesto al aprendizaje significativo, un alumno que esté dispuesto a conectar la información. El verdadero aprendizaje significativo presupone tanto que la tarea de aprendizaje sea significativa, como que el estudiante presente esa actitud de aprendizaje significativo, de querer aprender, de querer conectar. Es muy probable que ahorita ustedes están escuchando tanto, yo que les estoy bombardeando ahorita de información, muchos de ustedes están pensando, ay, sí, yo lo relaciono con esta otra charla que vi, o lo relaciono con este profesor que tuve, lo relaciono con esta compañera de la institución donde trabajo, que utiliza estrategias tan enganchantes para los estudiantes. Y estamos uniendo, o está pensando, tal vez puedo aplicar esto en la clase. Ahí está usted con una actitud de aprendizaje significativo. Nuestra tarea entonces es programar, organizar, secuenciar los contenidos de manera tal que el alumno pueda experimentar un aprendizaje significativo. Y finalmente, el último autor que vemos es Perkins, Proyecto Cero, Tina Blythe, ¿no? Y con esto voy un poco cerrando la charla, ¿no? Y David Perkins nos dice, hablamos mucho de cómo enseñar, pero también debemos enfocarnos en qué enseñar. ¿Cuáles son esas cosas que realmente nuestros estudiantes necesitan saber para graduarse, ¿no? ¿Qué realmente tienen que saber? Porque si hay estas destrezas que tienen que saber, tenemos que estar seguras que a lo largo de los años, como dice Brunner, lo vamos viendo y volviendo a ver y tienen la oportunidad de resolver problemas y saber para qué sirve. Hay esta caricatura de Mafalda que a mí me gusta bastante y creo que de alguna manera lo relaciona. Déjeme. No sé por qué. La profesora dice, mi mamá me mima, mi mamá me ama. Y Mafalda, ¿no?, se acerca a la profesora y le dice, la felicito, señorita. Veo que tiene una mamá excelente. Regresa a su puesto y dice, y ahora por favor enséñenos cosas realmente importantes, ¿no? Entonces, de alguna manera, es lo que nos está pidiendo Perkins, ¿no? Pensar
qué es lo que deben aprender y asegurarnos que los estudiantes tienen varias oportunidades a lo largo de su educación de ponerlas en práctica. Y una idea más de estos autores, no es suficiente conocer, hay que comprender. ¿Y qué es la comprensión? Es poder realizar una gama de actividades que requieren pensamiento respecto a un tema. Si un estudiante puede explicarlo, puede encontrar evidencia, puede generalizarlo, puede aplicarlo, puede presentar analogías, puede representarlos de nuevas maneras, ahí podemos decir que un estudiante ha comprendido. Porque si de repente nosotros hacemos una pregunta y el estudiante es capaz de responderlo verbalmente, pero no lo puede utilizar en la vida real, realmente no lo ha aprendido, ¿no? Y me quedo con esta diapositiva, ¿no? Que recordemos que nosotros, lo leí en algún texto que decía, ¿no? Cuando nosotros leemos, de repente interiorizamos un 10%, oímos un 20%, vemos un 30%, oímos y vemos un 50%, pero cuando oímos, vemos, hablamos y hacemos, generalmente retenemos un 90%. Entonces, por eso la importancia de un aprendizaje, ¿no? Donde el estudiante también tenga oportunidades de ser protagonista de la escena, y nosotros como docentes acompañarlos en esa construcción de conocimientos. Entonces yo iría hasta ahí, y no sé si hay alguna pregunta, no sé cuál sería el siguiente paso, Katy, Kelly. Muchas gracias, Melissa. Sí, efectivamente tenemos unas preguntas. Tenemos de un exalumno, Clever Quiroz. Bueno, indica pues que es un gusto escucharte nuevamente. Y la pregunta es, ¿crees que el conectivismo llegue a posicionarse como una teoría de aprendizaje dadas las circunstancias post-pandemia? Está hablando del conectivismo, ¿verdad? Sí. Conectivismo. Claro, porque otra teoría que no hemos ahorita visto, ¿no? Es la teoría del conectivismo, que es una teoría de aprendizaje para la era digital, ¿no? Y entonces también empieza a pensar un poco de cómo aprendemos en la era digital, y uno de los aportes es, en la actualidad los estudiantes no solamente deben aprender un saber qué, o sea, conocimientos y destrezas que saber cómo, sino también saber dónde está la información, cómo crear conexiones en esa información. Entonces, claro, por eso Clever consulta, y yo creo que el conectivismo se volvió aún más importante en el momento en que estamos con el Internet, ¿no? Donde los estudiantes se ven inundados o desbordados o angustiados con tanta información, cómo poderla manejar apropiadamente y cómo aprender a conectar esa información, porque definitivamente hay tanta información que no la podemos tener solo aquí, pero tenemos que saber cómo encontrarla, y por eso es que el conectivismo, Clever dice, no lo has cubierto, pero es otra teoría que la vemos en la maestría de tecnología. Ajá. Bien, otra de las preguntas dice, ¿consideras que ahora más que antes es necesario una relectura de Brunner y pasar de un aprendizaje basado en la enseñanza a un aprendizaje basado en el descubrimiento virtual? Como decía, yo creo que no hay una herramienta para todo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quiero hacer un ejemplo. Depende de mis estudiantes y depende de mi objetivo. ¿Ya? Si yo quiero, por ejemplo, que mis estudiantes sean capaces de utilizar X aplicación, utilizar el Moodle, digamos, o utilizar alguna aplicación, ¿no? Si yo estoy con un grupo de estudiantes jóvenes que manejan internet, son súper electrónicos, ¿no? Probablemente yo pueda enseñar una aplicación de una manera muy centrada en ellos, ¿no? Y decir, bueno, aquí hay un aprendizaje por descubrimiento, ustedes vayan, moneen, ensayo y error, ¿no? Pero de repente si estoy trabajando con personas de 65, 70 años que por primera vez tienen acceso a la computadora, muy probablemente yo tenga que ser más directiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque de repente ellos ni siquiera saben prender la computadora, ¿no? De repente no saben cómo entrar a internet, entonces si los dejo demasiado solos se van a angustiar. Entonces de repente ahí mi abordaje va a ser un poco más directivo, por lo menos al principio. Y una vez que ya sepan manejar las bases y se sientan un poquito más cómodos, vamos con un aprendizaje por descubrimiento para que aprendan alguna otra cosa. Entonces, pero definitivamente, o sea, es un desafío, tenemos que aplicarlo, porque en la vida real
el aprendizaje es por descubrimiento. O sea, cuando ahorita los médicos que están curando el coronavirus, entre comillas, curando, es un problema para ellos. Y están aprendiendo por descubrimiento y te dicen, lo que digo ahorita no sé si lo puedo decir en 2 meses, ¿no? Porque la vida real es así, ¿no? O de repente tú eres docente y has sido docente de estudiantes regulares y de repente tienes que empezar a dar clases a chicos que tienen autismo, a chicos que tienen síndrome de Down. No lo aprendiste, nunca lo has hecho, y hay un poco de aprendizaje por descubrimiento. Entonces, la vida real es del trabajo es un continuo descubrimiento. Entonces, deben haber oportunidades también en el aula que nos permitan utilizar esa manera de aprender. Tenemos otra pregunta, Melissa. ¿Piensa que por la falta de conectividad los niños podrían aprender igual de la manera presencial? ¿En qué sentido? Yo no creo que una forma de aprender es mejor que la otra, ¿no? Hay que tratar de sacar el máximo de los diferentes recursos, ¿no? Claro, de repente si aquellos que pueden aprender presencial y pueden aprender virtual, bueno, tienen lo mejor de las dos cosas, ¿no? Pero yo creo que debemos considerar de que la computadora es una herramienta cultural, hablando de Vigo, sí, una herramienta cultural que nos permite aprender, pero no suplanta al docente, y a veces también hay el error de pensar, bueno, si yo hago todo en computadora, los chicos van a aprender más. El mismo Perkins dice, cuidado, utilizamos la tecnología para seguir enseñando de la misma manera que enseñábamos antes, ¿no? Cuando nos suma la tecnología, dice, por ejemplo, si tú quieres enseñar el funcionamiento, ¿qué quiere decir esto de esta fuerza física? El Internet nos permite visualizar muchos movimientos o de repente las estructuras de átomos o ciertas cosas que antes no las podíamos ver, pero hay muchas cosas que se pueden aprender presencialmente, todos aprendimos muchas cosas presencialmente y bueno, y también el desafío ahora es virtual, ¿no? Entonces, pero yo creo que presencialmente se puede aprender muchas cosas. Tenemos 2 últimas preguntas. A ver, la primera es, ¿qué tipo de metodología de aprendizaje activo has aplicado con tus estudiantes y cuál te ha dado buenos resultados? O sea, cuando damos en las clases, yo trato un poco de incorporar a los estudiantes. Ahorita, por ejemplo, cuando inicié, ¿no? Empecé a hacerles preguntas a Kelly y a Katy, que eran las personas que tenían el micrófono, un poco para también un poco modelar esto de preguntas y respuestas. O sea, no inicié hablando, sino así inicié haciendo preguntas y de alguna manera después las fui conectando con la teoría, ¿no? La idea también a veces es mostrar cierto video, ¿no? Para promover preguntas, para promover discusión, ¿no? La idea, en la maestría también la idea es que al final los estudiantes, Clever puede decirlo, ¿no? Tienen que diseñar una clase sobre un autor utilizando los principios del autor. Entonces lo que enseña Brunner tiene que incorporar el aprendizaje por descubrimiento. Entonces de alguna manera es ponerlos a poner en práctica esto de lo que estamos hablando, ¿no? Y entonces ahí un poco tratamos de utilizar modelos de aprendizaje centrados en el estudiante, pero hay momentos en que también yo hablo, hay momentos en que también yo explico partes de la teoría, ¿no? Por eso digo, o sea, no se trata de uno u otro, sino de ir combinando y utilizar aquello que te va a servir para lograr tus objetivos. Una última pregunta, ¿cómo aplico el modelo constructivista con los estudiantes si apenas pueden acceder a una plataforma, escuchar y ver la información? ¿Qué tanto pueden ver en la plataforma? O sea, cuando últimamente, por ejemplo, estas actividades que te estoy diciendo que los estudiantes diseñan y presentan, lo han hecho, en los últimos meses lo han hecho online, ¿no? Han tenido que diseñar e implementar y nosotros, los alumnos, hemos estado actuando y participando desde nuestras casas, ¿no? También hay mucho, por ejemplo, si tú pones un video y pones a hacer una discusión en un foro, ¿no? También con preguntas abiertas, donde unos preguntan y otros contestan. O sea, yo creo que hay que arreglárselas, ¿no? Y eso es lo que hemos tenido que estar haciendo todos los docentes, tanto de maestría, de colegio y de preescolar, pero yo creo que sí es posible. No hay más preguntas, Meli. Muchísimas gracias por tu excelente ponencia. Pues no creo que los chicos igual se quedaron con más ganas, pero para esto pues yo los invito a que ustedes puedan cursar una maestría con nosotros, una maestría en educación, que les voy a mostrar un poquito la información.
Esta es nuestra maestría en educación con mención en innovaciones pedagógicas. Bueno, esta maestría propone formar profesionales capaces de comprender las teorías más importantes de la pedagogía contemporánea, dirigidas hacia la aplicación de estrategias técnicas y herramientas didácticas. Su perfil de ingreso, pues que la maestría está dirigida a profesionales del área pública y privada que actualmente se desempeñan en todos los niveles de educación. Bien, esta les muestro un poquito la malla con la que estamos trabajando ahora. El próximo año ya se va a dar la maestría con una duración de 1 año. Y bueno, tenemos actualmente 2 modalidades, pero por la crisis que estamos atravesando ahora, solamente estamos ofreciendo la modalidad en línea, ¿no? Ok, ahora, bueno, tenemos las diferentes formas de pago. Ustedes pueden realizar convenios con el Fondo de Cesantía. Si son afiliados, pues obtendrán un 30% de descuento, o pueden hacerlo también un pago de contado sin tener la afiliación. En este caso, obtendrán un 25% de descuento. Si no tienen ninguna de estas 2 opciones y pertenecen al Ministerio de Educación, tienen un 10% de descuento. El total de la maestría en modalidad online es de 5.700, ya incluye el valor de la inscripción. Previo al ingreso a la maestría, ustedes tienen que realizar el proceso de admisión, donde tienen que realizar un curso de preparación, un curso propedéutico que lo vamos a dictar el 23 de enero. Pueden realizar las inscripciones ya desde ahora. Y pues, para más información, les dejo aquí mi número, o pueden escribirnos al correo maestriaeducacion@casagrande.edu.es o seguirnos en Facebook. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Kelly. Muchísimas gracias, Melissa. A usted, Katy, y también a Melissa por esa importante charla de hoy día, muy interesante y muy buenos comentarios. Ahora en el chat pasaremos a colocar el link para el certificado para que las personas puedan estar pendientes. Bueno, como siempre les recordamos colocar bien sus datos, llenarlos correctamente, tanto sus nombres como sus correos, para que de esta manera pues puedan obtener sus certificados sin ninguna dificultad. He visto varios comentarios de las personas consultando sobre certificados anteriores. Lamentablemente no les podemos ayudar por el momento con los certificados porque, como les menciono siempre, esto es un sistema automatizado. En el momento en que ustedes ingresan y llenan sus datos, automáticamente se realiza el certificado y pues después de unos días se hace su posterior entrega. Pero no, de pasado el tiempo indicado, el sistema se cierra y ya no hay más acceso. Entonces, no se hace correcciones posteriores ni tampoco se hacen entregas posteriores después del tiempo estipulado. El formulario va a estar abierto hasta la medianoche para que las personas puedan ingresar lo más pronto posible. En este momento ya les comparto para que puedan ingresar las personas. Lo vamos a estar compartiendo varias veces y dentro de unos 5 a 3 minutos damos cierre a la plataforma. Muchísimas gracias a todos por haber asistido, haber estado presente y bueno, los seguimos esperando en otros webinars realizados por la Universidad Casagrande. Muchísimas gracias y buenas tardes.